Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego Luna y este es el tercer capítulo de mi podcast en el que pues leeremos diferentes libros. Disculpen, la verdad es que todavía no me suelto mucho a hablar, siento que me cuesta un poquito, me trabo bastante, pero pues no pasa nada. Yo creo que ya lo mencioné en los tres episodios, pero X. Lo seguiré mencionando, la verdad, para que me perdonen, porque esto no es algo profesional, simplemente quiero pues mejorar mi dicción, la verdad. Aparte de que pues ya les había dicho que es un proyecto. Pero bueno, X, no pasa nada. Comencemos. Esta vez nos quedamos en el capítulo uno. Justo terminamos la introducción en los últimos dos capítulos. Varían mucho el tiempo porque pues a veces hablo mucho, a veces no hablo nada. Y pues tampoco tienen un límite de tiempo los episodios, así que X. Esta vez estoy grabando con otro tipo de micrófono. Entonces a veces pues está puesto en un mueble el micrófono, un poquito lejos de mí, entonces a veces no se escucha tan bien. Pero bueno, X, no pasa nada. Comencemos. Parte uno. El espacio cultural. ¿Cómo te ha modelado el mundo que te rodea? Todos nadamos en un inmenso mar de convicciones, ideas y costumbres. Algunas son hermosas y nos traen alegría. Otras son innecesarias, limitadoras y en ocasiones incluso empobrecedoras. El pez es el último en darse cuenta de que nada en un elemento llamado agua. De forma similar, al hombre le cuesta darse cuenta a menudo de que esta masa de pensamientos humanos, lo que yo llamo espacio cultural, influye en su vida y llega a saturarla por completo. El espacio cultural sienta reglas sobre cómo amar, comer, casarse y conseguir trabajo. Establece referencias para medir la autoestima. ¿No eres lo suficientemente bueno si no tienes un título universitario? ¿Tienes que sentar la cabeza y tener hijos? ¿Abrazar una religión? ¿Elegir una determinada profesión? En esta sección nos adentraremos en este espacio cultural y descubrirás aspectos absurdos que antes te pasaban desapercibidos. En el capítulo uno aprenderás de qué modo el espacio cultural ha estado gobernando tu vida a través de toda una serie de debes. Debes hacer... Perdón. Cambio de página. Debes hacer esto, debes vivir de este modo. Te darás cuenta de que se vive mejor al margen de los debes y de que existe belleza en el viaje más salvaje de que se supone una vida sin restricciones. En el capítulo 2 aprenderás a identificar las reglas obsoletas que retienen a muchas personas, a impedir que te contagien, y también a tus hijos, y a seguir adelante decidiendo tus propias normas. Echaremos un vistazo a algunas de las reglas más opresivas sobre el trabajo, la espiritualidad, la cultura y la vida, y nos formularemos algunas preguntas esenciales para ver si estas reglas deben seguir aplicándose aún en nuestras vidas. Va a ser un viaje divertido y algo controvertido en algunos aspectos, porque estaremos desafiando algunas ideas que llevan en circulación más de 2000 años, pero cuando terminemos, serás capaz de caminar hacia una nueva versión del mundo, una versión que tú habrás escogido, basándote en tu verdad y en tu visión. Capítulo uno. Trasciende el espacio cultural, donde aprenderemos a cuestionar las reglas del mundo en el que vivimos. Cuando crecemos, tendemos a dar por hecho que el mundo es como es y que la vida consiste en simplemente vivir cada uno su vida en este mundo. Intenta no darte demasiado contra las paredes. Intenta tener una bonita familia, divertirte, ahorrar algo de dinero. Esa es una vida muy limitada. La vida puede ser mucho más amplia, una vez que descubres un hecho sencillo. Y es que todo cuando te rodea y que tú llamas vida, lo ha inventado la gente que no es más inteligente que tú. Y tú puedes cambiarlo, puedes influir en ello. Una vez que hayas comprendido esto, ya nunca serás el mismo. Esta es una frase que así inicia el capítulo uno y la dijo Steve Jobs. Es buena, me parece bastante acertada. Las resplandecientes aguas del lago Washington resultaban impresionantes desde mi posición, en el césped de aquella lujosa mansión. Las conversaciones se elevaban con un zumbido a mi alrededor, las copas chocaban y corría el vino. El dulce aroma especializado de la barbacoa inundaba el aire. Justo detrás de mí tenía a Bill Gates, el dueño de aquella casa, uno de los hombres más ricos del mundo y fundador legendario del gigante tecnológico de Microsoft. Estaba charlando con otros jóvenes invitados. Yo tenía 22 años y llevaba unas semanas en mi nuevo trabajo como becario de Microsoft, y aquella reunión era la barbacoa anual que Bill Gates organizaba en su casa para dar la bienvenida a los recién llegados a la compañía. Por aquel entonces, Microsoft era la empresa en la que todos aspiraban a entrar, algo así como trabajar hoy para Apple o Google, y yo estaba dentro. Se respiraba mucha emoción en el ambiente, como jóvenes estudiantes de Howard, reunidos en torno a Dumbledore por primera vez. Me había esforzado mucho durante años para alcanzar este objetivo. En primer lugar, trabajando duro para obtener buenas notas en la escuela secundaria y ser así admitido en uno de los mejores centros universitarios de ingenieros del mundo, la Universidad de Michigan, donde estudié ingeniería en la rama de electricidad y ciencias informáticas. En Malasia, donde viví hasta los 19 años,
Era habitual entre las familias de educadores promover la idea de prepararse para convertirse en ingeniero, abogado o médico, como en otros países de Asia. Recuerdo que, cuando era niño, me decían que si eras inteligente, eso era lo que había que hacer. Así funcionaba ese mundo. Pero la triste realidad era que me daban pánico las clases de ingeniería informática en la universidad. Lo que realmente deseaba era ser fotógrafo, actor de teatro. La fotografía y la interpretación eran las únicas clases que se me daban bien, pero aquellas eran carreras profesionales no aceptables, en absoluto de acuerdo con las reglas, de modo que renuncié a ellas por la programación. Después de todo, debía ser práctico y realista. Sacaba buenas notas, consigue un buen trabajo, trabaja de 9 a 5, ahorra para una buena jubilación, hazlo bien y alcanzarás el éxito. Este sería yo. Yo la carrera que estoy estudiando, literalmente estoy estudiando computación. Antes de la carrera que actualmente estudio, que es arte dramático, yo sería este güey probablemente. Yo no era tan bueno. Era bueno, pero no era excelente. Ahí había verdaderos cerebritos. Pero yo sería este pobre güey. Bueno, continuemos. Y estaba empezando a tener éxito. Me parecía increíble que me hubiesen honrado con la oportunidad de estar en la casa de Bill Gates y de trabajar en esa compañía. Entonces, en todo su apogeo, mis profesores se alegraban de sobremanera por mí. Mis padres estaban encantados. Todo aquello hacía que las horas de estudio y los sacrificios de mis padres hubiesen merecido la pena. Había hecho todo lo que se me había pedido que hiciera. Ahora había llegado el momento de recibir recompensas, y habían empezado a llegar. Estaba en la casa de Bill Gates con toda una carrera profesional por delante. Pero en el fondo, yo sabía que tenía un problema. Aquel funesto día de verano de 1998, perdón, había logrado dos cosas al mismo tiempo. Primero, terminar un largo recorrido de muchos años y, segundo, constatar con dolor que había caminado en la dirección equivocada todo este maldito tiempo. Realmente no me gustaba mi trabajo. Me sentaría en mi despacho en la sede central de Microsoft, mirando mi monitor de triple pantalla, y contaría los minutos hasta poder escapar de ello. Me desagradaba tanto el trabajo que, aunque encontrándose Bill Gates a un par de metros de mí, rodeado por mis colegas, me sentía demasiado envergonzado como para estrecharle la mano. Sentía que no debía estar ahí. De modo que, unas semanas más tarde, dejé mi puesto. Bueno, de acuerdo, me despidieron. Yo era demasiado cobarde para asumir la situación, estudiar para encontrar la mejor universidad de ingenieros informáticos, acceder a la codiciada entrevista de trabajo y después conseguir el empleo más codiciado en la compañía, en la que mis compañeros de estudio se morían por entrar. Llegar tan lejos y luego renunciar. Iba a defraudar un montón de gente. De modo que hice la siguiente mejor cosa que un chico de 22 años sin carácter puede hacer. Actué deliberadamente para que me despidieran. Simplemente me hice el vago y me pillaron jugando videojuegos en mi mesa de trabajo demasiadas veces en horario de oficina, hasta que el gerente se vio obligado a despedirme. Así que, como suele decirse, fue algo que sucedió de forma natural. Volví a la universidad y terminé los estudios a trancas y barrancas. No tenía ni idea de lo que iba a hacer después de graduarme y me sentía estúpido por haber dejado pasar mi gran oportunidad en Microsoft. Y resulta que salir de allí fue lo más inteligente que podía hacer. No solo estaba renunciando a un trabajo y a una carrera profesional, había decidido también renunciar a seguir las normas socialmente aceptadas sobre cómo se supone que funciona la vida. Luego hay un subtítulo del capítulo 1 que dice: admitamos que no funciona. Cuando decidí continuar a mi manera, en lugar de seguir el camino de un trabajo práctico y realista, no fue porque pensara que había algo malo en ser ingeniero informático, pero pensaba, y sigo pensando, en lo equivocada que es la idea de que debemos trabajar en algo por lo que no sentimos pasión, solo porque así seguimos las reglas del mundo en el que nacimos. Aún así, muchos hacemos precisamente eso. De acuerdo con un estudio de Gallup, en el que participaron más de 150.000 estudiantes, el 70% de los encuestados afirmaron que no sentían interés por su trabajo. Dado el tiempo que pasamos trabajando, una ocupación laboral por la que no sintamos pasión nos sitúa en un riesgo de llevar una vida también sin pasión. Pero no solo ocurre que tenemos ideas equivocadas sobre las profesiones. Considera estos otros datos estadísticos. En Estados Unidos, entre el 40 y el 50% de los matrimonios acaban en divorcio. Una encuesta de Harris Poll reveló que apenas el 33% de los estadounidenses encuestados afirmaban ser muy felices. Según la CNBC, un nuevo informe de la ONG Pew Charitable Trust, que analizaba la deuda a través de las generaciones, encontró que 8 de cada 10 estadounidenses estaban de algún modo endeudados, la mayor parte de las veces por una hipoteca. Según los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos, más de un tercio de los adultos estadounidenses son actualmente obesos. Así pues, la profesión, la vida, la felicidad, la situación económica y la salud que tenemos no son las más adecuadas. ¿Cómo llegamos hasta aquí y cómo podemos escapar? Son muchas las razones por las que estas cosas suceden, pero te remito a una razón mayor, que es la tiranía de las reglas. Reglas que nos sugieren que debemos vivir de una determinada manera, porque eso es lo que hace todo el mundo. Debo aceptar este trabajo.
Debo salir, casarme con este tipo de persona. Debo ir a esta universidad. Debo destacar en este asunto. Debo vivir en esta ciudad. Este es el aspecto que debo tener. Así es como me debo sentir. No me malinterpretes. La gente a veces tiene que aceptar el trabajo porque no les gusta porque no les gustan para llegar a fin de mes. No me malinterpretes. La gente a veces tienen que aceptar trabajos que no les gustan para llegar a fin de mes. Viven en sitios que no son de su agrado porque es todo cuando se pueden permitir en ese momento o porque tienen responsabilidades familiares. Pero hay una enorme diferencia entre adaptarse a las necesidades de la vida y aceptar a ciegas que debes vivir tu vida según las reglas preestablecidas. Una de las claves para ser extraordinario consiste en saber qué reglas seguir y qué reglas romper. Salvo las reglas de la física y las reglas de que dicta la ley, todas las demás normas son susceptibles de ser cuestionadas. Para comprender este aspecto, tenemos en primer lugar que entender por qué existen tales reglas. Luego es el siguiente subtítulo, los árboles de las reglas. ¿Quién inventó las reglas del mundo moderno? Para tratar de responder esta pregunta, demos un rápido salto a los inicios de la historia del hombre. En su fascinante libro Sapiens, el historiador Yuval Noah Harari plantea la vida de que, en un determinado momento de la historia, pudo haber 6 tipos diferentes de seres humanos viviendo a la vez en el planeta. Vive el homínido Homo sapiens, que es lo que somos todos nosotros, pero también vive en la Tierra las especies Homo neanderthalensis y Homo solnensis y Homo erectus, entre otras. Pero con el paso del tiempo, todas las no sapiens, como los neandertales, murieron, y el Homo sapiens sobrevivió como nuestro abuelo o abuela prehistórico. ¿Qué fue lo que ayudó al Homo sapiens a sobrevivir? La razón de nuestro predominio definitivo, según el Dr. Harari, fue nuestro lenguaje y fue el uso del lenguaje, y concretamente, su complejidad en comparación con el de otros. Los primatólogos que estudian el comportamiento de los primates han encontrado que los monos pueden avisarse entre ellos del peligro que dentro de su grupo. Algo así como decir, cuidado con tigre. Cuidado, un tigre, perdón. Pero nuestros antepasados sapiens tenían un cerebro peculiar. A diferencia del mono, el Homo sapiens podía decir, esta mañana vi un tigre junto al río, así que quedémonos aquí tranquilos hasta que el tigre se vaya a cazar, y después podremos ir a comer allí, ¿de acuerdo? Nuestros ancestros sapiens tenían la capacidad de comunicar, información compleja e importante para su supervivencia. El uso eficaz del lenguaje les permitió organizar grupos de personas y compartir noticias sobre peligros y oportunidades, crear y enseñar formas de hacer y hábitos, comunicar no solo donde habían bares en la ribera del río, sino también cómo recogerlas, cocinarlas y conservarlas, qué hacer si alguien comía demasiadas e incluso quién debía ser el primero en recibir ayuda. El lenguaje permitió a la especie humana preservar conocimientos transmitiéndolos de persona a persona, de padre a hijo, de generación en generación. Ni qué decir tienen el poder que supuso que para generaciones sucesivas el no tener que volver a inventar la rueda. El lenguaje generó una preciosa complejidad en todos los niveles, pero la mayor ventaja del lenguaje que permitió al ser humano crear todo un mundo nuevo dentro de su cabeza, poder utilizarlo para crear cosas que no existían en el mundo físico, sino simplemente como conocimientos, en su cabeza, para crear alianzas, fundar tribus y desarrollar directrices para la cooperación en el seno de un grupo o entre grupos cada vez más y más grandes. Le permitió crear culturas mitológicas y religiosas. Como contrapartida, sin embargo, también le llevó a declarar la guerra a otras culturas y a otras mitologías y a otras religiones. Esto y otros cambios, impulsados por los avances en nuestros pensamientos y potenciados por nuestra capacidad de uso del lenguaje para compartir conocimientos, fueron realmente revolucionarios. Por ello, considerando conjuntamente, el Dr. Harari se refiere a ellos como revolución cognitiva. Es posible ver algo para lo que no se tiene una palabra. Si no eres consciente de la fuerza con la que el lenguaje modela al ser humano y su entorno, he aquí algunos interesantes estudios sobre el poder de la palabra. Existía el color azul en las culturas antiguas, según un podcast de Radiolab titulado Why isn't the sky blue? ¿Por qué el cielo no es azul? En la antigüedad, en numerosos idiomas, no había una palabra para designar el color azul. Homero, en la Odisea, no menciona el color azul para referirse al cielo o al mar Egeo, del que dice que es oscuro como el vino, y tampoco aparece la palabra azul en otros escritos antiguos, por lo demás ricos en descripciones y detalles visuales. De manera que surge una pregunta: si no hay una palabra para designar una cosa, ¿es posible ver esa cosa? El investigador Jules Davidoff estudió esta cuestión en una tribu de particular, la de los Himba, en Namibia. Los Himba tenían distintas palabras para designar el color verde, pero ninguna para el azul. Como parte del estudio, se mostró a los miembros de la tribu una serie de recuadros dispuestos en círculo. Todos los cuadros eran verdes, menos uno que era azul, como en la imagen bajo estas líneas. Y justo son como 10 cuadritos. No, son 16 cuadritos en círculo y justo pues uno es azul, los demás son verdes.
Curiosamente, cuando se les mostró la imagen a los miembros de la tribu y se les pidió señalar el elemento atípico, o bien no fueron capaces de señalar el cuadro azul como diferente, o bien fueron lentos al hacerlo, o eligieron un cuadrado equivocado. Pero cuando se les mostró un patrón particular similar de cuadrados verdes y un cuadrado en tono verde ligeramente diferente, para muchos de nosotros difícil de distinguir, rápidamente lo identificaron. Algo que sería fácil para nosotros no lo era para ellos. Algo que sería fácil para nosotros, algo que sería difícil para nosotros, era fácil para ellos. Los Simba no tenían una palabra para referirse al azul, y por ello no les resultaba fácil identificar un cuadrado azul entre una colección de cuadrados verdes, una tarea sencilla para la mayoría de nosotros. Sin embargo, eran capaces de percibir diferencias en tonos de verde que a nosotros nos pasarían desapercibidas, de modo que aquello que nuestro lenguaje define nos resulta más fácil de distinguir. Nuestro lenguaje da forma a lo que vemos. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si escuchan que ahora está más cerca del micrófono, fue porque lo acerqué. Les digo que lo tenía en un mueble, entonces, pues solo era para que no escuchara tanto ruido. Pues bueno, muchas gracias por haberlo escuchado. Nos vemos la próxima semana. Está poniéndose bastante interesante el libro y pues sí estoy concordando con un par de cosas. Pero justo, pues sí, creo que de eso va el libro, pero sí es muy aspiracional. Creo que no se toman en cuenta otras perspectivas. Sin embargo, pues aún no lo acabamos. Apenas estamos iniciando. No podemos determinar cómo es que va a acabar si apenas vamos al inicio del primer capítulo. Pero bueno, muchas gracias amigos, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Bye.